Comenzamos. Adelante. Una tarea, alguien que ha hecho. Cualquiera sería. Exactly. Buenas noches, perdón, buenas noches. Cualquiera sería, cualquier ejemplo. Correcto. Ok, puedo yo si gusta. Con muchísimo gusto. Adelante. Ok, I always have breakfast between 7 a.m. and 8 a.m. I have breakfast with my wife because I love spending time with her. Ok, muy bien. Excelente. Very good job. Buen trabajo. ¿Alguien más, por favor, que tenga un ejemplo? Me, Adelante. La compañera. I usually go to bed at 10 p.m. in my house with my sister because I need sleep. I need to sleep. I need to sleep. I need to sleep. That's the way. I need to sleep. I Es need to sleep. siempre need va a llevar tú. Siempre need lleva un tú. It's el chat es un poquito incómodo, si voy a pedir que lo usen 100% para cosas bien necesarias, porque cuando se abre el chat, en toda mi computadora se despliega y pierdo el orden de lo que llevo. Es más fácil que activen el micrófono y me hablen. El chat sí me estorba un poquito. Así que bien, seguimos, ¿ok? ¿Alguien más con su ejemplo, por favor? Me, Démosle, adelante. sometimes I have lunch at 3 p.m. in the afternoon because I don't like eating early at noon. Eso, very good. ¿Alguien más, por favor? Early se pronuncia con E. Early, early, early. Sorry. Thank you, very good. ¿Alguien más, por favor? Me, Adelante. sometime I go to my girlfriend's house for dinner because she loves that we have dinner together. Sometimes llevo una S. Sometimes. Time. Sometimes, Lo primero llevo la M de some. Hago bien la M, some. Luego voy con times. Time. sometimes I go to the girlfriend's ¿Ok? house. Y no va a la girlfriend, va. Usted diga my girlfriend house. Tiene que usar el my. My girlfriend's house for dinner because she loves that we have dinner together. Excelente. Un poquito de práctica y se va a soltar más. ¿Tiene Okay. alguien más, por favor? Uno más, por favor. Nice. No problem, right? It's like siempre, ¿verdad? La invitación a que hagan tareas. Eventualmente, pues, hay que hacer una evaluación, filtro. Yo puedo decir una. Por favor, adelante. Sometimes I see my friend at 3 p.m. in the park with my friends. I see my friends because I miss them. Excelente, very good. So it's like, that's pretty much like, vamos a crear los ejemplos acá, ya que no hicieron la tarea, son como dos, tres personas las que la han hecho. Así que la vamos a hacer acá, no problem, it's like, vamos a tratar de trabajar acá. Adelante, Mateo. Yo tengo la tarea que hicimos antes de la de las 4, que Dame solo un, teníamos que usar 4 cosas, porque como el jueves pasado no pude recibir la clase por motivos personales. dame un ejemplo de los anteriores entonces. Sobre la televisión, I Claro. always watch anime on TV from 1 p.m. to 2 p.m. with my sister in my living room. Excelente, very good. No problem, no hicieron tarea, no hay ningún problema. Vamos a empezar la clase otra vez, right? No hay ningún problema. Bien, bueno, sí hay problema, simplemente que trato de ver el lado positivo de las cosas. And, yo les aconsejaría que aprovechen la clase conmigo. No voy a estar yo todo el tiempo con ustedes. Eventualmente, pues regresan los maestros de esta clase que pidieron un periodo libre. En su país tenían algo que hacer, entonces se les pidió, yo los estoy cubriendo. Y el tiempo que estén conmigo es bastante útil, pero si no lo aprovechan, si no estudian o no hacen tareas, pues no les sacarás. Bien, comencemos. Ignoremos el hecho de que nadie hizo. Teacher, yo hice la tarea de Rona.
Te agradecería, te agradezco mucho, pero ya necesito empezar con la clase. It's like, the next time que yo pida tarea, por favor, participe en el momento. Necesito que esto sea rápido. Me da su tarea y comenzamos a enseñar, ¿ok? Bien, comenzamos por acá, los complementos. It's like, ya vimos cómo es el tiempo, la ubicación, la compañía, la frecuencia y la razón. Yo puedo agarrar cualquier idea, como por ejemplo trabajar, estudiar, study, viajar, travel, ¿qué más, right? Comer, eat, beber, drink, ¿qué más? Comer, beber, like, and cosas básicas como ir al baño, go to the bathroom, right? Go to the bathroom, bathroom. ¿Qué más? Relax, relajarme, get distracted, distraerme, distracted, get distracted. And ¿qué más, right? Work, study, travel, eat, drink, go to the bathroom, relax, get distracted. Usar mi teléfono, use my phone, right? Use my phone and watch TV, etc. You can use any of the expressions that you want, right? You can choose the one that fits the better for you. And once you have the ideas, right, the next activity is like to start breaking that into pieces, tratar de explicarlo con los complementos. Voy a agarrar en este momento el use my phone, usar mi teléfono. Lo primero que voy a decir es la frecuencia. Pues obviamente yo siempre lo uso, ¿verdad? I always use my phone. Siempre uso mi teléfono. I always use my phone. Ahora voy con la hora. Pues obviamente que no lo uso en un tiempo específico. Aquí voy a usar una expresión que abarca todo el día, que es all the time. All the time is like, porque yo no puedo ponerle un tiempo a mi teléfono, lo uso todo el tiempo. So I always use my phone all the time, todo el tiempo. Y como yo no puedo decir, ¿y a dónde lo uso? Pues claro que lo uso en mi trabajo, en mi casa, en la calle. Entonces hay una palabra universal para todos los lugares y esa palabra es everywhere. Everywhere. Esa palabra significa en todas partes. Entonces aquí tengo dos palabras universales, una que abarca todos los tiempos y una que abarca todos los lugares. I always use my phone all the time, everywhere. I always use my phone all the time, everywhere. I always use my phone all the time, everywhere. Saben que ustedes me han dado una gran idea. Yo soy el coordinador y a mí me toca ver que las clases funcionen. Y me encanta haberme conectado con ustedes porque me ha quedado claro que los estudiantes en línea no tienen el mismo nivel de responsabilidad que los alumnos de clases presenciales. Y eso es grave. Pero como coordinador, pues al menos me han dado una idea. Y tengo que cambiar en la modalidad de las tareas. No se te puede dejar una tarea y esperar que la hagas porque no la vas a hacer. No se puede esperar que se te asigne una actividad y esperar que participes en la clase porque tampoco lo vas a hacer. Porque hay muchos que están creyendo que simplemente vas a aprender conectándote en línea y pagando tu mensualidad. O sea, qué bueno que pagas, ¿verdad? Me alegro mucho que pagues, pero solo porque pagues y te conectes no vas a llegar muy lejos. Entonces, ha sido bueno que me dé cuenta de lo que está pasando y el nivel de responsabilidad de las personas que se conectan en línea. El, Déjenme anotar esto, necesito crear algo diferente por acá. No es like, perdón, es normal que no me estrese un poco cuando la gente no hace tareas. Forma de tareas, forma de tareas. De alguna forma vamos a crear para obligarte a hacer tareas. Creación de estrategia de obligación de tareas. Oh, sí, ya tengo una idea. Bien, excelente, sigo por acá. Bien, excelente, seguimos por acá. Bien, entonces es like, la idea era, I always use my phone, voy a empezar desde cero, no hay problema. Yo siempre uso mi teléfono, I always use my phone. Cuando lo uso, la frecuencia es siempre, ¿verdad? No lo uso a veces, no lo uso de vez en cuando, siempre lo uso. I always use my phone, siempre lo uso, I always use my phone. Pero no lo uso en un momento específico del día, lo uso todo el tiempo, uso la expresión todo el tiempo. All the time. Y luego tengo una expresión que significa en todos lados, right? En todos lados, eso significa everywhere. So, I always use my phone all the time, everywhere. A ver, ¿con quién lo uso? Obviamente que no lo uso con nadie, ¿verdad? Lo uso solo. Hay cosas que es importante decir que las hago solo y hay cosas que no es necesario decirlas sola porque es obvio que las hago solo. Entonces acá con el celular no voy a mencionar a nadie, tampoco me voy a mencionar solo. Así nomás. I always use my phone all the time, everywhere.
A ver, yo tengo el tiempo, la ubicación no es necesaria. Bueno, sí, la ubicación ahí está, la compañía no es necesaria, la frecuencia ahí está, la razón me falta. I always use my phone all the time, everywhere, because, ¿por qué lo uso? Because me encanta, I love using my social media, me encanta usar mi social media. El verbo love no solamente es amar, el verbo love también es me encanta. Me encanta. Cuando tú usas el verbo love, te estás expresando esas actividades que te gusta hacer, con las que te diviertes. So I always use my phone all the time, everywhere, because I love using my social media. That's one idea. Esa es una idea. Vamos a ver si podemos crear otra por acá, right? Voy a utilizar el travel ahora, travel. Obviamente que yo no viajo todos los días. Viajo los fines de semana, una vez sí, una vez no, right? De vez en cuando. Entonces aquí no voy a utilizar always, aquí voy a utilizar sometimes. Y sometimes siempre va al principio. Sometimes, a veces, I travel. ¿Y a dónde viajo, verdad? Yo tengo que decir a dónde viajo. I travel to. Yo viajo a, sometimes I travel to, right? El país se divide en dos zonas. Una es la ciudad, the city, y la segunda es the countryside. The countryside. El countryside es el campo, donde hay vaquitas, donde hay árboles, etc. Tengo the city and the countryside. The city and the countryside. And sometimes I travel to, yo vivo en la ciudad, entonces yo a veces viajo a el countryside. Sometimes I travel to the countryside, viajo al campo, ¿verdad? I travel to the countryside. Bien, ya tengo el qué es lo que hago, la frecuencia, ¿verdad? ¿Y a dónde? Ahora, ¿con quién? Eso sí lo hago con alguien. With. Sometimes I travel to the countryside with, vamos a ponerla acá con mi novia, with my girlfriend. Sometimes I travel to the countryside with my girlfriend. ¿Qué más? Ya está ahí. El tiempo cuando lo hago, sometimes. No, perdón. El tiempo yo puedo agregarle si es lunes a viernes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. Yo le voy a poner que es los sábados. Bien, sometimes I travel to the countryside with my girlfriend los sábados, on Saturdays. Este on más el día con S significa los sábados. Usted puede cambiar el día automáticamente by solamente con le agregas otro día y le pones una S y automáticamente ya es, por ejemplo, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Por ejemplo, aquí dice los sábados. Le quito la S y ahora dice el sábado. Mira, la gran diferencia de una S. Con la S, los sábados. Sin la S, el sábado. Los sábados, el sábado. Los sábados, el sábado. Y las dos expresiones se crean con on. Así que no hay cambio. Si quiero decir el sábado, ahí está. Y si quiero decir los sábados, solo hago esto. Para que sepas la diferencia entre plural y singular para los días de la semana. ¿Alguien estaba levantando mano? Cuénteme, por favor. ¿Cuál es la duda? Solo a la hora de formalizar la oración, no tendría que ir primero después del verbo, el tiempo y de ahí que no es la compañía. Fíjate que el orden lo puedes alterar. Al principio, pues se te da, como vamos aprendiendo poco a poco, ahora se te dice sigue este orden, pero luego tú puedes alterar el orden. Lo único que sí no puedes cambiar es la frecuencia, que sometimes siempre va al principio. Ahora, en el orden, pues, simplemente tienes que mantener la lógica. Pero dice, yo viajo al countryside con mi novia los sábados. Si lo dijera en español, pues cambiaría el orden, ¿verdad? Que diría, los sábados yo viajo con mi novia al countryside. Sin embargo, la expresión de tiempo puede ir al principio, en medio y al final sin ningún problema. Bien, pero me falta darte la razón, me falta explicarte por qué lo hago. So, right, sometimes I travel to the countryside with my girlfriend on Saturdays. Y me faltó la S, no tenía que haber sido on Saturday, tuvo que haber sido on Saturdays. Ahí está, on Saturdays. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué yo viajo al countryside? Because, y yo viajo, and I travel, y yo viajo, and I travel con ella, with her, because, yo viajo con ella, because me gusta el countryside. I like the countryside. I like the countryside. Y ahí ya tengo dos ideas, right? La primera, mi teléfono y la otra de viajes. I always use my phone all the time, everywhere, because I love using my social media. Sometimes I travel to the countryside with my girlfriend on Saturdays, and I travel with her because I like the countryside. Una vez más, I always use my phone all the time, everywhere, because I love using my social media.
Sometimes I travel to the countryside with my girlfriend on Saturdays, and I travel with her because I like the countryside. Te toca a vos, quiero que me leas los dos ejemplos ya en voz alta, por favor, 2 veces. Comenzamos, 3, 2, 1. I always use my All the phone time, everywhere, All the because I time, like everywhere, using my because I love social using media. my I love social I using media. like all the time countryside. everywhere Countryside, sometimes I travel like to social the media. countryside with for everywhere, days because we I use my phone all because the I time, like everywhere, because I love using I my social always media. use my phone Sometimes I to travel to the countryside with my girlfriend. I travel with her I because like I using like my the social media. countryside. Sometimes I travel with my with my girlfriend. girlfriend on I enjoy Saturdays, with the and I because travel I with like her because I countryside. like the countryside. Countryside, countryside. Esa es la pronunciación, ¿ok? Bien, te lo leo yo por última vez. Is I always use my phone all the time, everywhere, because I love using social media. Sometimes I travel to the countryside with my girlfriend on Saturdays, and I travel with her because I like the countryside. ¿Puedo borrar estos dos ejemplos? Yes. Yes. Thank you very much. Adiós. Bien, vamos con una idea más. Distraerse, distraerse. Ojo con distraerse. Distraerse es get distracted. Que no se te olvide, por favor. Get distract. Va a sonar get, tal como se escribe, pero este va a sonar distract. Hasta aquí vamos bien, pronunciación normal. Distract, pero aquí va a ser con i. Distracted, distracted. Get distracted. Get distracted. Eso es distraerse, distraerse. Y será, ¿verdad? I get distracted, you get distracted. Y si hablo de él o de ella, le pongo una S aquí al get para hacer la tercera persona y decir she gets distracted. He gets distracted. En mi caso, ¿verdad? I get distracted. Bien, vamos a hablar qué tan a menudo me relajo, ¿verdad? Pues yo trato de relajarme de vez en cuando durante el día. No lo puedo hacer a cada rato, pero cada que tengo unos 5 minutos trato de distraerme. Get distracted, eso es distraerse. Bien, vean, comencemos, ¿verdad? I usually, ahora voy a usar usualmente. I usually get distracted. Le quito la mayúscula porque con mayúsculas empiezo oraciones. No puedo usar mayúsculas en medio, ¿verdad? So, I get distracted, yo me distraigo. Usualmente, ¿verdad? Usualmente yo me distraigo para poder decir que... para poder decir, aquí hay una frase nueva y te lo voy a regalar, anótela y que no se le olvide nunca, cada vez que puedo, cada vez que puedo. Every time I can. Boom, ahí lo tenés. No se te vaya a olvidar esa frase, es cada vez, el every se escribe every, esta E es muda, no vas a decir every, sino que vas a decir every, every, every time, una buena S, una buena M, perdón, every time I can. Y este can se pronuncia con E, can, every time I can. Esto es cada vez que puedo. No lo hago los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ni los domingos, no. Cada vez que puedo me distraigo. So I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. Leanme esto, por favor, en voz alta 3 veces. 3, 2, 1, vamos. Come on. I usually get distracted every time I can. Usually get distracted Usually get distracted every time I can. Excelente. Un voluntario que me lo lea 3 veces, solo uno. Quiero escuchar su pronunciación. Me, Dale, adelante. I usually get distracted every time I can. I Excelente. usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. Muy bonito, muchas gracias. Uno más que se arriesgue. ¿Puedo yo? El que dijo puedo yo. I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. Excelente. El otro compañero que dijo yo. I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. I usually get distracted every time I can. Excelente. Yo voy a decir un par de cosas que se hacen cada vez que podemos y vos me vas a decir eso en inglés. Todos van a activar el micrófono y me vas a decir cada vez que puedo. Every time I can. Solo esto me vas a decir en voz alta, ¿ok? Aquí vamos. Yo digo las actividades y tú me dices
every time I can, si de verdad lo haces cada vez que puedes, ¿ok? Aquí vamos. La primera actividad, beber agua, drink water. Every 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 time time I Every can. time I can. Every time I can. Revisar mi teléfono. every time I Every can. time I can. Every time I can. Every time I can. Every time I can. ¿Qué más? Escribirle a mi amigo. Every time Every time Every time time I I I can. can. I can. can. Every time I can. Every time I can. Yes, very good. Like, a ver, get distracted, eso, get distracted. Every time I can. Every Every time I time I can. can. Every time I can. Okay. Ok, queda claro que el every time I can es cada vez que puedo, ¿verdad? Cada vez que puedo. Entonces, aquí no voy a poner que yo me distraigo el lunes o el martes. No, yo me distraigo cada vez que puedo. I usually get, póngale mudo ahí al micrófono, sonido de fondo. Gracias, muy amables. Bien, I usually get distracted. Ya tengo la frecuencia, usualmente. La acción, get distracted. Ya tengo el tiempo cuando lo hago. ¿Qué me falta? ¿Con quién, verdad? I usually get distracted every time I can. Con mis amigos. With my friends. Con mis amigos. With my friends. I usually get distracted every time I can with my friends. In my job. En mi trabajo. ¿A dónde lo hago? In my job. Yo aquí paso casi que todo el día. Entonces, si me quiero distraer, lo tengo que hacer acá. Y si lo voy a hacer, lo tengo que hacer con mis compañeros, con mis amigos. Entonces, I usually get distracted every time I can with my friends in my job. Ahora, puede ser que no sean 100% mis amigos, puede ser que solo sean compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero les vamos a llamar en este momento friends. Friends, que se pronuncia solo la E. No se pronuncia la I, se pronuncia la E. Friends. No se dice frie, solo se dice la E. Friend. So, I usually get distracted every time I can with my friends in my job. Y en my job ya tengo el tiempo, ya tengo la ubicación, la compañía, la frecuencia, me falta la razón. I get distracted, yo me distraigo, I get distracted because, ¿por qué me puedo distraer? Yo me distraigo, I get distracted because yo trabajo mucho. I work y mucho significa a lot. Aquí hay una frase nueva, anótela. Yo tengo a lot y tengo a bit. A lot significa mucho, a lot, y se dice así como se escribe, a lot, a lot, a lot. Y tengo a bit, y se lee tal cual se escribe. A lot es mucho, a bit es poco. A lot es mucho, a bit es poco. ¿Tiene sueño? A bit. ¿Está cansado? A bit. ¿Quiere descansar? A bit. ¿Qué significa a bit? Un poco, un poquito, un poco, un poquito. ¿Quiere café? A bit. ¿Quiere agua? A bit. ¿Quiere aprender inglés? A lot. ¿Quiere estudiar? A lot. ¿Quiere ser bilingüe? A lot. Eso significa mucho, mucho, mucho. ¿Quiere descansar? A lot. ¿Quiere dormir? A lot. ¿Quiere seguir aprendiendo? A lot. ¿Quiere ser bilingüe? A lot. ¿Quiere perder su tiempo? Para nada, ¿verdad? Para nada. ¿Cómo decimos para nada? Luego te lo enseño. Ahorita te he enseñado mucho y poquito. Mucho y poquito. Entonces, ¿por qué me distraigo yo? I get distracted because I work a lot. I get distracted because I work a lot. Y así me queda, mira, ya terminé. I usually get distracted every time I can with my friends in my job. I get distracted because I work a lot. I get distracted because I work a lot. I work a lot. I work a lot. Una vez más te lo leo. I usually get distracted every time I can with my friends in my job. I get distracted because I work a lot. A ver, léamelo por favor todos ya en voz alta 3 veces. 2 veces. I usually Usually get Usually distracted get every time distracted I every can. time I I can can with my job. with work my a lot. I friends work in my a job. lot. I get I distracted get Usually get distracted distracted every a time lot. I Every can time with I my work friends a in lot. my job. Job. because I work a lot. Every Because I time I work a job lot. get A lot. I distracted usually get with distracted my every a lot. time I can with my friends in my Because I job. work a lot. Because I get I work a distracted lot. Work a because lot. I work a lot. Excelente, very good. Un voluntario que me lo lea una vez. Mica, Oh, si gusta. La compañera dijo, mira, dele. I usually get distracted every time I can with my friends in my job. I get distracted because I work a lot. Muy bonita pronunciación. Y hoy sí, el compañero que dijo Thank yo. you. Okay. I usually get distracted every time I can with my friend in my job. I get distracted because I work a lot.
Excelente, very good. Y ahora te voy a dar un ejemplo nuevo. Vamos a aprender a decir de todo, desde algo tan bonito como me distraigo hasta algo tan banal como voy al baño. Así que el siguiente ejemplo será voy al baño. ¿Cómo decimos voy al baño? Go to the I bathroom. go to the bathroom o toilet, no sé. Gracias por preguntar. Bathroom, tengo toilet y tengo restroom. Y tengo restroom. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos porque el que tenés en tu casa es este, el bathroom. Porque bath viene de la palabra bañarse. Así que el bathroom usualmente no solo tiene el inodoro, sino que también tiene una ducha. Si el lugar a donde entraste tiene una ducha, pues sorpresa, no solamente es para hacer pipí, es también para bañarse. Y al tener las dos características se convierte en bathroom, que hay que morderse la lengua y soplar para la TH. Bathroom, bathroom. Si el lugar es público, y no tiene la ducha para bañarse, es un toilet. Toilet. Así que si yo voy a un restaurante, voy a encontrar el toilet. Si yo voy a la calle, busco un baño público, voy a encontrar un toilet. Toilet. Si voy a la escuela, me voy a encontrar un toilet, porque el toilet no tiene para bañarse y es de uso común, lo usa todo mundo. Y por último tengo el restroom. El restroom es una forma elegante para llamarle al baño y usualmente así se refieren al baño las señoritas. Ya vengo, voy a ir al restroom, dicen ellas. Voy a ir al restroom. Es una forma como elegante, un poquito delicada para llamarle al baño. De caché. Correcto. Y es 100% la señorita, pero si un caballero me dice, ya vengo, teacher, voy al restroom, pues entenderé hoy por hoy con los cambios, ¿verdad? Entenderé la situación. Restroom es femenino, es 100% femenino. Y si el compañero dice restroom, exalta su feminidad, lo cual pues en el 2023 ya no es un problema. Restroom, restroom, dígalo conmigo, bathroom, Bedroom. Bathroom, Bathroom. toilet, Toilet. 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 restroom. Restroom. Very good. Sigue cuidado con la palabra que vas a usar. Si llego a tu casa, voy a necesitar utilizar el bathroom. Si vamos a la Pizza Hut, voy a necesitar ir al toilet. Y si hay señoritas, pues las señoritas se levantan y van al restroom. Restroom. Sin embargo, ya a nadie le importa esa diferencia. Te soy honesto, todo mundo le dice bathroom. En la Pizza Hut vas a ver que dice bathroom. En el lugar público le ponen bathroom. Es como que ya la gente le dio igual esta diferencia y le pone bathroom a todo cuando sí hay diferencia. Sí hay diferencia. ¿Queda claro? Yes. Yes. Dámoslas una vez más las tres palabras antes de borrarlas. Bathroom, Bathroom. Bathroom. Toilet. toilet, Toilet. Restroom. 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 bathroom, Bathroom. Bathroom. toilet. 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 Restroom. restroom. Voy borrando, espero que vaya copiando, ¿ok? Porque la expresión que voy a usar es I go to the bathroom. I go to the bathroom. Así que, ¿qué voy a decir? Primero voy a empezar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia van ustedes al baño? Like, a ver, no es siempre, no es siempre. Bueno, sí, a una hora, ¿verdad? Vamos al baño. Sometimes se puede usar. A veces hay gente que va un día sí, 3 días no, ¿verdad? Bien, en mi caso no, ¿verdad? So I always go to the bathroom, siempre voy al baño. I always go to the bathroom en la mañana, in the morning, en la mañana, in the morning, en la mañana, in the morning, punto. I always go to the bathroom in the morning. Obviamente que voy solo, no llevo a nadie, ¿verdad? Es un lugar donde se va solo, ¿qué más? Ya dije la ubicación. I always go to the bathroom. En mi casa, in my house. No voy a la del vecino, présteme el baño. No, ¿verdad? En la mía. I always go to the bathroom in the morning in my house. ¿Con quién voy? Solo. ¿Necesito decir solo? No es necesario, es obvio. Así que ignoro decir la compañía. La frecuencia ahí está, always, y la razón. I go in the morning, voy en la mañana. I go in the morning because, ¿por qué voy en la mañana? I go in the morning because Porque le dan ganas. lo necesito se dice I need it. Need it.
Espérame, que la D entre vocales se convierte en R. Así que esta D se tiene que convertir en R porque quedó en medio de la E y en medio de la I. Así que no vas a decir need it, sino que vas a decir Need it. need it. Que truene la T al final. Need it. I need it. Y eso es lo necesito. Lo necesito. I need it. Repeat. I need it. Repítelo. I Vamos. need it. I need it. need it. I need it. I I need it. need it. I need it. I need. Te lo leo todo. I always go to the bathroom in the morning in my house. I go in the morning because I need it. I always go to the bathroom in the morning in my house. And I go, aquí hace falta conectar. Vamos a ponerle y yo voy. And I go in the morning because I need it. Última vez. I always go to the bathroom in the morning in my house. And I go in the morning because I need it. Pone atención como subo la voz, como bajo la voz otra vez. I always go to the bathroom in the morning in my house. And I go in the morning because I need it. Bien, quiero que vos actives el micrófono y me leas los dos ejemplos 3 veces. 3, 2, 1. Uno después del otro. Vamos. I I usually usually get get distracted Get distracted distracted every time again with my friends. my job. I get distracted because I usually get distracted distracted with my house. I work a lot. I always go I to go to bed because Every I time get I can. Because I my house. need I get And Get I distracted go because I work a in the lot. morning I need because Always it. in the I go bathroom in the house. I work a lot. work a lot. in the morning because I usually In get the distracted in morning, the usually morning get because Always my distracted go job. time I In the with my morning, friends in my in job. my Get I go distracted to Go to because the I bathroom work I in go the to a the lot. morning house. I because I need I it. always need go to the it. bathroom in the morning in my house. And always go to the I go in the bathroom in the morning because morning in my it house. the morning in my house. I go to the morning because I need Because I need it. Gracias, muy amables. Ahora voy a utilizar el verbo beber, drink. Nótese que en inglés el verbo drink se usa 100% para alcohol. Alcohol, repeat, alcohol. 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 O sea, es alcohol. 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 Así que si usted dice I drink, está hablando del alcohol. Si usted quiere hablar de otras bebidas, tiene que usar el verbo have para comidas y bebidas para poder decir, por ejemplo, I have a coffee. Yo me tomo un café. I have a coffee. O yo me tomo una soda. I have a soda. O yo me tomo un té. I have a tea. O yo me tomo agua. I have water. Water. ¿Sabes qué? El verbo drink sí se va a usar para dos cosas, para alcohol o para agua pura, water. Entonces yo tengo drink alcohol, drink water, pero cualquier otra bebida tiene que ser con have. ¿Se entiende? Sí. Sí, just. Yes. Ahora bien, yo voy a usar ahorita en mi ejemplo, bueno, después del corte, porque se va a cortar esto y me va a tocar mandar otra vez el link. Sáquele captura, porfa, porque tengo menos de un minuto para mandar el link otra vez. Bienvenidos, gracias. Bien, estábamos corrigiendo, ahora que T se escribe T-A, T-A. Gracias por corregirme. Bien, aquí vamos, right? Estamos con el verbo drink, que se usa para alcohol y para agua, y tenemos el verbo have, que se usa para otros propósitos. Adelante, Rafael. No sé si con Meet, que es de Google, no se alarga más la sesión en lugar de Zoom. Déjame probarla. Probablemente lo usemos mañana o pasado mañana. Sí quiero cambiar Zoom, no es muy cómodo, la verdad. Me bloquea muchas cosas en la pantalla. Entonces es probable que utilicemos Zoom o estemos utilizando otra aplicación en los próximos días. Pero te Porque agradezco. yo creo que Meet alarga a 1 hora y media o 2 horas Conexión. la opción, ajá. Y creo que Zoom son como 45 minutos que da nada más. That's right. Te agradezco la sugerencia y te juro que me voy a poner a revisar eso más tarde para ver si puedo tener algo diferente mañana porque no es muy cómodo Zoom. Bien, vamos con drink. Recordad que el drink es 100% para agua y alcohol, así que voy a crear un ejemplo. Yo no bebo muchas bebidas alcohólicas, dije muchas. Me tomo una cosa de vez en cuando, right? Solamente para distraerme los viernes. Entonces,
It's like, no es como que me guste el alcoholizarme, simplemente es una bebida nada más y se terminó. Y no lo hago siempre, lo hago a veces. Entonces esto va a ser sometimes I drink. ¿Y qué es lo que me bebo? Pues voy a utilizar sometimes I drink a beer, una nada más. Sometimes I drink a beer, sometimes I drink a beer. La pronunciación de cerveza tiene que llevar doble I, B-I y una R, beer. Beer. Le pones una sola I. Beer. Si le pones una sola I, es pájaro. Si lo pones con E, es oso. Así que tiene que ser con doble I. Beer. Beer. Repeat, beer. Porque con una I es pájaro. Beer, bird, oso. Bear. Y cerveza. Beer. Beer. So sometimes I drink a beer, sometimes I drink a beer los viernes, on Fridays, en la tarde, Fridays in the afternoon, ¿con quién lo hago? Yo solo, alone. Ahí sí es importante mencionarlo porque la gente toma en grupos, pero yo no, yo lo hago solo, right? So sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon, alone. ¿A dónde lo hago? En mi casa, at home. ¿Y por qué lo hago? I drink a beer because, ¿por qué lo puedo hacer? Because, Because I need relax. gracias. I need to relax. Y ahí lo tenés. Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. I drink a beer because I need to relax. Y lo vuelvo a repetir, ¿ok? Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Un voluntario que me lea el ejemplo, por favor. Me. Dale. Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Eso, good, right. Un voluntario más, por favor, que lo lea. Me, Kaori. Adelante. ¿Cómo? ¿Quién de las dos? Kaori, tengo dos Kaoris. Vale. No, pregunto. ¿Por qué no escuché no? Okay. Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Excelente, muy bonito. Un voluntario más que lo lea, por favor. Me. Démosle. Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Excelente, very good job. Un voluntario más, vamos, come on, Rach. Me, teacher. Me. Primero el caballero, luego la señorita. Okay. Sometimes I drink beer on Friday in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Excelente, ¿y la compañera? Sometimes I drink a beer on Friday in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Repite conmigo. Sometimes. Sometimes. Tienes que terminar con S. Sometimes. Excelente, very good. Así, volver a leer, por favor. Sometimes I drink a beer on Friday in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. Excelente, buen trabajo. Y todos, por favor, activan el micrófono y lo leen 2 veces nada más. Okay. Sometimes. Sometimes Sometimes I drink a beer Sometimes I drink a beer on Fridays In in the the afternoon afternoon alone at home, drink I a beer I drink a drink a beer relax. because I drink a beer Sometimes I on drink the afternoon sometimes alone I and drink a in beer the afternoon on alone I Fridays need to in relax. the afternoon alone I at drink a home. beer I on drink a Fridays beer afternoon because alone I at need home. to I relax. drink a beer because I need to relax. Because I need to relax. No sé si está hablando, pero no se le escucha nada. Gracias.
Voy con una expresión nueva que será voy a la farmacia. Es I go I to. go to the pharmacy. Go es ir, to es a. Ir a, ir a. Ahí dice ir a la farmacia, ¿ok? Que se pronuncia con F. La PH es una Pharmacy. 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 I go to the pharmacy. I go to the pharmacy. I go to the pharmacy. Bien. I go to the pharmacy. Exactly, that's right. Obviamente no vamos todos los días a la farmacia, ¿verdad? De repente, cuando A mí necesitas sí me toca. tu trabajo. Pero los Yes. demás es like, no puedo decir que never, porque de vez en cuando sí lo hacemos. No puedo decir usually, porque usually es demasiada repetición. No puedo decir always, porque no paso en la farmacia todos los días. Rarely. Gracias, gracias. I rarely, ahí está, rara vez voy a la farmacia. I rarely go to the permítame. I rarely go to the pharmacy. Ahora bien, necesito decir la frecuencia y está. Ahora necesito decir el tiempo. Yo siempre que voy a la farmacia voy de noche. Tengo una farmacia cerca aquí donde yo vivo, entonces me sale mejor ir cuando está solo. Night. Correcto, en la noche. I rarely go to the pharmacy at night, and I rarely go to the pharmacy at night. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la hora, ¿verdad? I rarely go to the pharmacy at night. Puedo decir la hora exacta, at 7 p.m. Rara vez voy a la farmacia en la noche a las 7 de la noche. Y cuando voy, pues voy solo y ahí no necesito. Alone. Fíjate que no es necesario, porque es como obvio. Es like, si fuera con alguien lo diría, pero si voy solo ahí es como que no es necesario mencionar que lo hago solo. Así que Okay. voy a omitir. Lo que sí es importante es like, ya dije a dónde voy, ya dije a qué horas voy. Me falta la razón, la razón. I go to the pharmacy, I go to the pharmacy. ¿Por qué? Pharmacy, I go to the pharmacy because Estoy enfermo. si yo digo estoy enfermo ahorita, y ahorita estoy bien, ahorita me siento bien. Because I need espérame que le voy a meter sometimes a la explicación, porque a veces, no siempre, porque a veces necesito. Because sometimes. Because sometimes I need medicine. Perfecto, muchas gracias, ya quedó. A veces necesito medicina, no todo el tiempo, eso no es de 24/7, ¿verdad? So, rara vez voy a la farmacia en la noche a las 7 y voy a la farmacia porque a veces necesito medicina. Queda claro, se entiende, ¿verdad? Bien, te lo voy a leer. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Una vez más. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Ojo cómo se pronuncia medicina. Medicine, con fuerza. Medicine, medicine, medicine. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Because sometimes I need medicine. Mira, fuerza en sometimes y fuerza en medicine. Because sometimes I need medicine. Because sometimes I need medicine. Because sometimes I need medicine. I rarely go to the pharmacy at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. ¿Entienden? Good. ¿Quién me lo lee? Vamos, un voluntario. Mi Kaori. Adelante, Kaori. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Excelente, very good. ¿Alguien más? Vamos, come on, otro voluntario. Me. Dale, adelante. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. ¿Alguien más? Vamos, un voluntario más. Me. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. No, espérame. Medicine. Medicine. No, con I. Medicine. Medicine. Bueno, pero con un poquito más de estilo americano. Medicine. Medicine. Ahí va, ahí va. Medicine. Medicine. Casi, casi, ok. Medicine. Una vez más. Practice, practice. No, no, hágalo ya. I need medicine. Espera, espera. Me. Y Sin. sin, con Z. Medicine. Con S.
I need medicine. Ahí va, ya ves que puedes. Otra vez, léelo Me- todo. oh. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Because sometimes I need medicine. Because sometimes I need medicine. Excelente. Un voluntario más que me lo lea, por favor. Me, Adelante. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Le metiste palabras que no hay. Vuélvelo a leer, I por favor. rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Excelente. Very good. Y ya saben qué hacer. Activan el micrófono y me lo leen 3 veces. 3, 2, 1. Vamos. Okay. I rarely rarely go to go the to the pharmacy Rarely go pharmacy to the at pharmacy at 7 night at a.m. I 7 rarely p.m. go I to I the go go to to the the pharmacy pharmacy because pharmacy I sometimes go I to need the sometimes I medicine. need Go to the medicine. pharmacy at at night at 7 Rarely p.m. night. I go to the pharmacy because at sometimes night I I need go to the at medicine. pharmacy at 7 night at I go 7 to the p.m. I go to pharmacy the Because pharmacy because sometimes I sometimes I need need pharmacy medicine. medicine. at I night. rarely go to I the rarely pharmacy go at to night the at pharmacy 7 at p.m. I 7 go to the p.m. I pharmacy go because sometimes I need sometimes medicine. I I need go to the medicine. pharmacy because sometimes I need medicine. How sometimes Tiene el micrófono apagado. Gracias. Alguien que active el micrófono y me lea los 2 ejemplos, por favor. Me, Yo, teacher. Dale. ¿Cuál de los dos? Yo? Diego. Okay. Sometimes I drink a beer on Fridays. In the afternoon, alone at home, I drink a beer because I need to relax. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Muy bonita pronunciación. Te felicito. ¿Alguien más, por favor? sí, yo. Quiero ver. Me, teacher. Sometimes I drink a beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink a beer because I need to relax. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Muy buen trabajo. El otro compañero que quería participar. Adelante. Yo. Sometimes I drink beer on Fridays in the afternoon alone at home. I drink beer because I need to relax. I rarely go to the pharmacy at night at 7 p.m. I go to the pharmacy because sometimes I need medicine. Excelente. Very good. Bien, me encantó. Es hora de que ustedes trabajen. Pues ya al momento, pues lees bonito, pronuncias bonito, ya entendiste qué quiero que hagas, pero es hora de que vos comiences a trabajar, así que yo te voy a dar verbos, ideas y vos vas a crear ejemplos como estos, ¿ok? ¿Alguien estaba levantando la mano? Dígame. Antes del sujeto. Correcto. Todos los demás. Sometimes es el único que se salió de la línea y siempre. Eh, no lo hemos tocado, pero sí iría al principio también. Usually, I go to the pharmacy. Oh, no, ya lo vimos. I usually go to the pharmacy. I usually go to the pharmacy. Lo que pasa es que hay una regla que dice que estas palabras pueden ir al principio, en medio o al final, pero no me quiero meter ahí porque necesito que sigas un orden y ya después te voy a dejar ser libre y crear las cosas que quieras. ¿Ok? Bien, excelente. Con estos ejemplos acá en pantalla para que te guíes, te voy a dar ideas y vos vas a crear el ejemplo. El primero en crearlo, por favor, me dice lo que creó. Bien, aquí vamos. La primera expresión que vas a utilizar es read a book. Leo un libro. Read a book. Inspírese. El primero en tenerla me la lea. Teacher.
a cuestión. Dime. Tal vez se le tiene que poner la hora y con quién. Sí, siempre. A veces con quién es innecesario. Si sentís que no es necesario, por ejemplo, con ir al baño. ¿Verdad? Yo siempre voy al baño con... No, no voy. O sea, no es necesario poner el alone tampoco, así que no pongo nada. Sí, a veces sí es necesario decir el alone. Por ejemplo, en mi caso, que digo que me tomo eso una vez a la semana, sí es importante mencionarlo porque la gente eso lo hace con amigos, lo hace en grupo. Entonces no está de más y es un buen detalle decir que lo hago solo. Okay, teacher, thanks. La orden. Finish. Adelante. I always read a book on Sundays in the evening. I always read a book because I need to relax. Excelente, me gustó. Te guiaste bastante con los ejemplos. Muy bien. I have a question. Dime. Se le puede cambiar o se puede sustituir cada la hora exacta por un tiempo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Correcto. Muy buena idea. Ok. ¿Alguien más? ¿Puedo compartir el mío? Dale. I usually read a book of cook because I work in the kitchen and I need to learn a lot. Muy bien. Libro de cocina se dice al revés. Cooking book. Cooking book. ¿Lo notaste? Yes, teacher, yes. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Finish. Dale. No sé si me equivoqué, pero igual. Sometimes I read a book in the afternoon in my house alone. I read a book because I like. Muy bien. Fácil, al punto. ¿Alguien más, por favor? Me, Dale. I rarely read a book by 4 p.m. alone. I read a book because I like reading romantic comedy. Muy bien, excelente. Romantic. Romantic, ¿qué dijiste? Comedia. Comedy. Comedy. Comedia romántica, eso existe. O sea, me hace reír y me habla de amor. Ok, interesante. En esta vida existe todo. Eso está interesante. Bien, excelente. ¿Alguien más, por favor? Y para Yo, eso, dale, adelante. sometimes I read a book in my house at around 7 p.m. because my phone not have charge. My phone not, no, my phone doesn't Doesn't. have parts. Bien, uno más, por favor. La siguiente frase para los que ya terminaron es me enojo, me enojo. Y me enojo se dice get angry, get angry. Algunos me van a decir a cada rato, teacher. A veces, casi nunca. Vamos a ver cómo le queda. I get angry, se pronuncia con E. Dale. I usually read a book at home for day a week at night because I love reading a book in the newspaper. Read, con doble I. Read, con doble I. I usually read a book at home for day a week at night because I love reading a book in the newspaper. Excelente, buen trabajo. A trabajar con la siguiente. I have a question. Dime. ¿Cómo era para poner todo el día? Todo el día, todo el día. Ajá, por favor. No les enseñé todo el día, right? Oh, sí, all the time les dije, ¿verdad? All the time. Thank you. La orden.
Finish. Adelante. Okay. I usually get angry every day without because I'm a bad mood. ¿Con quién? Oh, with all dijiste. Okay. Yes. Con todo se dice with everybody. With everybody. Finish. Okay, ahorita te escucho. Vuélvemelo a leer, por favor. I usually get angry every day with everybody Así, because correcto. I'm a bad mood. Because a veces estoy de mal humor. Ponele el sometimes para que no suene feo. Because sometimes I am in a bad mood. Because sometimes I am in a bad mood. ¿Por qué no andas así todo el tiempo, verdad? Bien, el compañero, adelante. I rarely get angry every time I can with my boss. I rarely get angry because he's friendly. Eso, me encantó. Muy bonito. ¿Alguien más, por favor? Me, teacher. Dale. Sometimes I read a book at 1 p.m. I read a book because I like fantasy books. Eso. Se dice así, profe. Because I like fantasy books. Así se dice. Así se dice de verdad. Oh, Correcto. wow. Fantasy books. Fantasy books. Lo hiciste bien. Trabajemos en el otro. ¿Alguien más, por favor? ¿Cuál era el otro? Yo, Kaori. Dale, cabrón. I always get angry every time I can. Everywhere. I get angry because provoked me. No sé si. Está casi bien, pero hay que decir quién te provoca. Saliendo bajo el mismo techo, cabrón. My family. Because my family provokes me. Because my family provokes me. Bien, ¿alguien más, por favor? Yo quiero tratar. Dale. I get angry on the street in the morning because I am a serious person and because I hate the morning. Excelente, muy bonito ejemplo, me encanta. Basta. Gracias. Mañana andamos de mal humor a veces. Bien, ¿alguien más, por favor? Yo? Dale. Sometimes I get angry with myself when I lose in something. Ok, estuvo corto, pero estuvo bien. ¿Alguien más, por favor? Me, Démosle. sometimes I read a book, sometimes I read a book by Harry Potter alone in my room. At night I get distracted. Te faltó el because. Because. ¿A dónde because? Para decir que me relajo. Because con el libro, because with the book, I get distracted. Y el Because. otro del Dale. del pajarito de Angry. Angry. Ingrid. I rarely get angry with my sister on Sunday because she doesn't bat the dog. She doesn't bathe. Se pronuncia con E. Bait. The dog. Bathe. Así se pronuncia. Bathe. Bait. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más, por favor? Yo, teacher, pero no sé si está bueno. Veamos. El primero es, sometimes I read a book at midnight on Saturdays. I read a book because I need more information. El segundo es, I rarely get angry with a person. I get angry because I feel stressed. Stressed. Correcto. Bien. Y les voy a dar una frase nueva, un verbo nuevo que es calentar. Heat. Se pronuncia con doble I. Con J, he, y con T al final. Heat. Eso es calentar. Y vamos a decir calentar mi comida.
No estoy hablando de cocinar, hablo de calentar. Son dos cosas bien diferentes. Entonces quiero que me crees un ejemplo con calentar la comida. I have a question. Dime. Donde decía rarely, era, ¿verdad? Que era antes de lo demás, antes de los demás, no, antes de lo que hacemos, ajá, se puede decir. Correcto. ¿Verdad Antes que de la acción. Ok, sí, gracias. Así, cabal. Bien, calentar mi comida. Ese es el siguiente. Heat my food. Teacher, Dime. I have a question. Para formar una, una frase con el get angry, ¿cómo se empezaría? Eh, puedes decir, yo me molesto con. I get angry with my mom, with my sister, with my brother, with my friends, with my classmates. Y decís cuándo, ¿verdad? En las mañanas, en las tardes, en las noches. Y luego explicas por qué. Because me molestan. Because no me agradan. Because son problemáticos. Because me quitan mi comida. Because ¿qué? Me arruinan mis cosas. Y ahí hay que usar el traductor para buscar esa idea. Ok, teacher, Finish. gracias. Listo. Terminé. I hit my foot. A ver el compañero. Me? Dale. I always hit my food from 10 a.m. to 11 a.m. alone in my house. I always hit my food because I need to eat. Otra vez, me gustó, pero una vez más. I always hit my food from 10 a.m. to 11 a.m. alone in my house. I always hit my food because I need to eat. Excelente, very good job. ¿Alguien más, por favor? I hit my food, I hit my food. Me. Eh, La compañera primero, el compañero después. I always heat my lunch in the microwave because I don't like cold food. Excelente, muy bonito ejemplo. ¿Alguien más, por favor? Yo, Kaori. Pero no sé si me voy a equivocar al final con la pronunciación. Pero igual. I really heat my food in the morning in my house. I heat my food because it gives mi room. Creo que sí. It gives me, perdón, no entendí. It gives me da. Mi room. Creo que sí, es hueva. Ah, no, me da hueva, because, vamos a decir, soy perezoso. I'm lazy. Lazy, así se va. Ok. Pues ahorita lo recuerdo. Hay cosas que son bien latinas, que no pegan con el inglés, que es esa, me da hueva, ¿verdad? Pero para decirlo americano sería I'm lazy, soy un perezoso, soy haragán. También se puede utilizar I am a egg. No, porque para el gringo eso es literal, el gringo te va a ver como un huevo. Entonces, no, right, it's like, ellos tienen una frase y es esa, soy perezoso, I'm lazy. Lo mucho que puedes hacer es agregarle acá, I'm too lazy, soy demasiado perezoso, I'm too lazy. Vuélvemela a decir, pero usa esto. Okay. I rarely heat my food in the morning in my house. I heat my food because I am lazy. Excelente, because I'm lazy, repeat, because I'm lazy. I am lazy. Excelente, very good. Bien, a la cuenta de 3 me vas a activar el micrófono y me vas a leer 2 veces cada uno de los ejemplos que has creado. Y cuando termines me avisas que terminaste, ¿ok? 3, 2, 1, adelante.
Sometimes I always read a read book my in the free I time. afternoon with never my hit Sometimes I food. read Sometimes at I midnight go on I play Sunday. don't because have Harry I a like. Potter left alone Sometimes I in read More a in my my book room. in the information. office. At I night house I I get get alone. I just read a at book. the get distract. angry because No, I I with forget really everything get becomes angry weird. typically with my my It's only sister because on morning of at usually Sunday 6 because because a.m. she but we doesn't always my alone in the food house. with The everything. dog to I go to the learn. do school on everything. time. Sometimes I Here hit because my I foot need to in the concentrate on microwave something. I already hit when my I food in get the up morning with late my house. I on hit Monday. my food because I am late. I rarely hit my I food in the never hit morning in Sometimes my my I food house. at hit I work my hit foot because my in I the food don't because have microwave I am time left, finished. so when I I eat. get up late on Mondays. I don't. Bien, excelente, right? ¿Alguien que no haya participado que me lea alguno de sus ejemplos, por favor? Me? Démosle, adelante. I never hit my food at work because I don't have time left, so I eat it cool. I eat it cool. Cool. Eat it cool. I eat it cool. Se pronuncia cold. It is cold. Eso, very good. Y la última que van a crear, it's like go to the supermarket. Me voy al supermercado. I go to the supermarket. To the supermarket. Es la última que haces. Adelante, inspírense y me la leen, por favor. Finish. Adelante. Okay. I usually go to the supermarket on Sunday in the morning with my mother because I need vegetable and fruits. Me gustó, muy bonito. Bien, alguien más, por favor. Me, Démosle. I always go. I go to the supermarket the last day of the week because I need food. My Bien, uno más, vamos, come on, right? Me, teacher. Dale. I go to the supermarket at 8 p.m. with my parents because we need food. Eso, very good. ¿Y alguien más? Me, Adelante. I rarely go to the supermarket on Wednesdays alone in the evening. I rarely go to the supermarket because I need buy food. I need two. Need siempre lleva tú. Oh, I need. sorry. Bien, uno más, vamos, come on. No, Dale. I always go to the supermarket with my wife. I go to the supermarket because we need buy all the food for the restaurant. We need to buy all the food. We need to buy all the food. Vegetales, teacher, ¿cómo se llama? Vegetables, creo. El color beige. Vegetables. 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 Correcto. ¿Alguien más? Me, Me. Kaori. Bueno, pues, Primero las damas. gracias. Sometimes I go to the supermarket in the night with my mother. I go to the supermarket because there's no food. Because. There's no food. Yes, there is no food. ¿Alguien más, por favor? El último que escucho. Yo. Adelante. I usually go to the supermarket to buy for 15 days. Ok, muy bien. Corto, pero estuvo bien. ¿Alguien más? Yo Adelante.
Sometimes I go to supermarket on Sundays in the evening. I go to supermarket because I need to buy household items. Muy bien, excelente, se acabó. Ahora vamos a crear ejemplos, pero hablados. Basta de escribir. Yo voy a escribir la idea acá. Vas a tener un par de segundos y después de eso me lo vas a decir. Ya no quiero que estés escribiendo, quiero que lo armes en tu cabeza, ¿ok? Bien, aquí vamos. Voy a empezar con cosas fáciles y luego le voy a ir subiendo, lo voy a complicar. Aquí vamos con la primera. I have a coffee. Me tomo un café. Tiene unos segundos para armarla. Cuando yo diga listo, comienza a decirla. No hay chance de escribir, ¿ok? Teacher, una pregunta no sería I drink a coffee. Fíjate que eso lo explicábamos hace un ratito. Explicábamos que el drink funciona para agua y alcohol y have me servirá para otras bebidas. Uy, pues ya se me había olvidado. Profe. Gracias. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Quién lo tiene listo? Me, Yo, Ay, me. Mi, Conmigo. Levanten la manita para llevar el orden. A ver, el primero que dijo mí. A ver, aquí tengo dos participantes levantando mano. Moisés, adelante. I have a coffee at around 4 p.m. because I need stay active in my job. Excelente, Mateo. I always have a coffee in the mornings, every day in the mornings alone. I always have a coffee because I need to relax in my job. Excelente, Kaori. I rarely have a coffee in the afternoon. I have a coffee because I don't like. Porque no me gusta. Gusta. Oh, ya te entendí. Rara vez. Sí, sí, está bien. No hay problema. Está perfecto. Diego, adelante. Okay, gracias. I have a coffee at the morning in my house because I love coffee. No se dice at the morning, se dice in the morning. Ah, ok. Gracias. Rafael, adelante. I always drink 2 cups of coffee every day to be ready. Valentina, adelante. I usually have a coffee with the morning. Otras. I usually have a coffee in the morning with my mother because I like coffee. Excelente. Siguiente expresión. Recuerda, tiene pocos segundos para crearla y luego me la dice. I always have a class from Monday to Thursday, from 8 p.m. to 9:30 p.m. With my classmates. I always have a class because I need to learn English. Hermoso, buen trabajo. Moisés, adelante. I have a class at night from 8 p.m. To 9:30 p.m. because I need practice my English. Need siempre lleva tú. I need to practice my English. Eso, Juan Serna, adelante. 4 days a week, I have my English class from 8 p.m. to 9:30 p.m. It's the best time in the day because I relax learning. Eso, José Fernando, adelante. I have a class in the afternoon at 3 p.m. I have a class because I learn practice for a work system engineer.
For working. Después de for siempre hay ing. For working. For working Y para system decir, engineer. te falta una palabra, te falta decir como un. Eso se dice as an. A-S-A-N. As an. Okay. Eso, very good. Valentina. I have a class from 8 p.m. to 9 p.m. with my classmate because I like learning English. Hermoso, very good. Kaori. No he dicho nada, ya se empezó a temblar. Okay, I always I always have a class from 8 p.m. to 9:13 p.m. Because, I have a class because I want, la última se me olvidó, to learn. To learn. Hermoso, buen trabajo, Kaori, te felicito. Diego Alexander, adelante. I always have a class from 7 a.m. to 12 a.m. because I'm studying. Eso, very good. Y el último que escucho, Jonathan. I have a class after work online because I need to learn English. Hermoso, buen trabajo. Siguiente, yo lavo los platos. I do the dishes. I do the dishes. Tiene unos segundos, arme la idea en su cabeza. Me, Dale. I usually do the dishes in the morning alone in my house. I usually do the dishes. I usually do the dishes because I need to eat in it. I need to eat in it. En ellos, no sé si se dice así. El eat, like, I usually do the dishes. Oh, perdón. Eat es uno. Them. T-H-E-M. Them. In them. Sí, I need to eat y no comes dentro, comes sobre ellos. I need to eat on them. Okay. Thank you. Adelante, por favor, Fernando. Sometimes I do the dishes in the evening. I do the dishes because I eat with my family. Excelente, buen trabajo. ¿Alguien más? I do the dishes. Van lento, ¿qué pasó? I do the dishes. I do the dishes. Valentina. I usually do the dishes by 7 p.m. with my mother and my house because I like dishes. Excelente, buen trabajo. ¿Alguien más? Vamos, come on, right? Uno más. Les voy a compartir una lista de verbos en este momento. Regular verb list para que puedan crear más ideas. Con esta lista se te va a hacer más fácil crear cosas. Obviamente, pues tienes que tomarte el tiempo, usar el traductor, buscar el significado y pues eventualmente la vas a poder usar sin ningún problema. Ahí les va, es una lista de 7 páginas de donde puedes agarrar verbos para crear estos ejemplos. Bien, hemos llegado al final de la clase y te voy a dejar tu tarea. Yo sé que son personas que trabajan, estudian, tienen diferentes compromisos. Sin embargo, pues como maestro a mí me motiva que estudien y que hagan sus tareas. Necesito esa motivación, necesito verlos estudiando y haciendo tareas. Así que esta noche no te voy a dejar una tarea complicada. Tu tarea simplemente va a ser estudiar todo lo que hemos hecho desde el día 1 que has estado conmigo hasta hoy y prepararte porque mañana la dinámica de esta clase, que si te fijas, el final de la clase fue, te doy una idea, la armas en tu cabeza, me la decís. Te doy otra idea, la armas en tu cabeza, me lo decís. Esa va a ser la dinámica de la clase de mañana. Mañana te voy a estar bombardeando con diferentes ideas y vos un par de segundos la pensás, la decís. Un par de segundos la pensás, la decís.
Eventualmente te voy a decir, ok, ya basta de una idea. Ahora me vas a decir 3 ideas. Lavar los platos, barrer la casa y trapear. Tiene segundos y vos vas a tener que pensar 3 ejemplos y me vas a tener que dar 3 ejemplos de golpe. Y así sucesivamente te voy a ir subiendo las gradas hasta que lleguemos a 5 ejemplos. Difícil, sí, pero si estudias, va a ser fácil. ¿Se entiende? Que tengan bonita noche. No me falle, conéctese teacher. y estudie, por favor. Un gustazo tenerlos. Ok, teacher. Okay, bye. Okay. Have a good night.